Buenas noches, estimados alumnos. Vamos a abordar el tema del estudio técnico para un proyecto privado. Aquí vamos a hablar también de un estudio técnico que pretende resolver siempre las preguntas referente a dónde, cuándo, cuánto, cómo y con qué producir lo que se desea. Son las preguntas básicas. El estudio técnico de un proyecto de inversión es el que consiste en diseñar la función de producción óptima y que mejor utilice los recursos que estén disponibles. Igualmente, cuando vamos a hablar acerca de la producción, aquí van a estar presentes todos esos cuestionamientos que se hacen: con qué, cuándo, dónde, cuánto, cómo, sobre un producto o servicio. Es el producto que se desea. En cuanto a los objetivos del estudio técnico, vamos a verificar la disponibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende crear y analizar y determinar el tamaño óptimo de los equipos y las instalaciones requeridas. En cuanto al estudio técnico, vamos a hablar de que va a albergar la materia prima, la localización del proyecto, la distribución de la planta, el plan de producción que se debe de tener en cuenta, la ingeniería del proceso, los tamaños, el tamaño del proyecto, el sistema de control, la maquinaria y los equipos que van a estar dentro de la planta, los procesos de producción y el desarrollo del producto. Los elementos del estudio técnico van a analizar y determinar la localización óptima del proyecto. Van a analizar y determinar el tamaño óptimo del proyecto. Van a analizar y va a ser posible la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos. Va a identificar y hacer la descripción del proceso. Y va a determinar la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta operación del proyecto. En el análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto, aquí vamos a hablar acerca del elemento del estudio técnico que se cuantifica la capacidad de producción y todos los requisitos que sean necesarios para el desarrollo o la bienandanza de la cuenta, de la demanda, y de esta manera determinar la proporción necesaria para satisfacer esa demanda. El tamaño óptimo tiene que ver con el tamaño de un proyecto y en su capacidad instalada, y se expresa en unidades de producción por año. Se considera óptimo cuando opera con los menores costos totales a la máxima rentabilidad. Aquí existen otros indicadores, que es el monto de la inversión, que es el monto de ocupación efectiva de mano de obra o algún otro defecto de la economía. Los factores que pueden apoyar a la determinación del tamaño del proyecto son: entre los determinantes, la demanda, los insumos y la estacionalidad. Y entre los condicionales está la tecnología, la localización, los aspectos financieros, la capacidad general y los recursos humanos. Aquí vamos a identificar. La identificación de la demanda es el estudio de mercado, entre otras cosas, que tiene el propósito de mostrar las necesidades del consumidor. Y en la identificación de los insumos y suministros del proyecto, en este punto se debe identificar el abasto suficiente en cantidad y calidad de las materias primas que se requieren para el desarrollo del proyecto. Siguiendo en la identificación, vamos a ver que la maquinaria y los equipos de tecnología se deben de identificar con el proyecto, y se requerirá lo más importante en este caso, que involucre la toma de decisiones, y el tamaño del proyecto y el financiamiento. Se identificará si puede cumplir la inversión con fuentes internas, con fuentes externas o ambas al mismo tiempo. El tamaño del proyecto va a consistir en esta gama de opciones: la capacidad financiera, el mercado, la tecnología, las obras complementarias, la disponibilidad de insumos, la posibilidad de la expansión, la economía de escala y la política gubernamental.
Entre el análisis y la determinación de la localización del proyecto, este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación del proyecto. La selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos. La selección de la localización tiene que ver entonces con la macro localización y la micro localización. Los factores que pueden apoyar a la determinación de la localización del proyecto son los siguientes. Hay factores determinantes y factores condicionales. Los determinantes dicen las fuentes de materia prima, la mano de obra, la tecnología y los aspectos tributarios. Y entre los condicionales se encuentran lo geográfico, lo institucional, lo social y lo económico. Entre los factores, el factor institucional son los relacionados a los planes y estrategias de desarrollo y descentralización. Y entre los factores económicos, referidos a los costos de los suministros e insumos en esa localidad. Aquí vamos a observar que los factores geográficos son las condiciones naturales, clima, niveles de contaminación, carreteras y conectividad en las comunicaciones. Entre los factores sociales vamos a ver los elementos relacionados al ambiente humano, seguridad, los culturales, los servicios como escuelas, hospitales y centros recreativos. ¿Cuáles son los métodos para determinar la localización de un proyecto? Existen estos tres métodos. El método cualitativo por puntos, el método cuantitativo de Vogel y el método de Brown y Gibson. La ingeniería de proyecto es el estudio en el cual se va a resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta, desde la descripción del proceso y la adquisición de estos equipos. La ingeniería del proyecto es una propuesta de solución a necesidades detectadas en el ámbito empresarial, social, individual, entre otras. Vamos a hablar también de la descripción del producto. La descripción del bien o del servicio debe mostrar las especificaciones físicas del producto y para ello debe ser necesario identificar la materia prima, los insumos que se utilizarán y los procesos tecnológicos necesarios. La descripción del proceso, con este elemento se pretende describir la secuencia de operaciones que llevan al bien transformar en un producto determinado. Entre los procesos tenemos el estado inicial, el proceso transformador y los productos finales. Los factores que intervienen en el proceso productivo son la cantidad que se debe de producir, la intensidad en el uso de la mano de obra, la cantidad de turnos de trabajo, la optimización física de la distribución, la capacidad individual de cada máquina que interviene en el proceso y la optimización de la mano de obra. La adquisición de equipos y maquinaria, por otro lado, hay que considerar muchos aspectos para obtener la mejor. Entre ellos se puede mencionar el proveedor, el precio, la flexibilidad del equipo y la maquinaria, mano de obra necesaria, costos de mantenimiento e investigación de mercado. Para ver la distribución de la planta es una buena distribución del equipo en la planta correspondiente a la distribución de las maquinarias y los materiales y los servicios complementarios. El objetivo de la distribución de la planta es proporcionar condiciones de trabajo aceptables para permitir la operación más económica y a la vez mantener las condiciones óptimas de seguridad. Ahí van a estar involucradas la maquinaria, el equipo, el personal, la materia prima y el almacenamiento. La distribución de la planta y sus principios básicos es la integración total, obtener una visión de conjunto y la importancia de cada valor relativo. En el método de distribución de la planta vamos a tener varios diagramas en los cuales vamos a ver cómo es la interrelación de los espacios y la zonificación para ir determinando los aspectos más importantes. Los análisis de la inversión es sobre los costos que se presentan como conclusión del estudio técnico y la organización de la empresa y el recurso humano una vez que el investigador haya hecho su elección más conveniente sobre la estructura de organización inicial, procederá a elaborar un organigrama de jerarquización para lo del recurso humano.
El marco legal de la empresa. La empresa, en caso de no estar constituida legalmente, deberá conformarse de acuerdo al interés de los socios. Ahí deben de tomar en cuenta, de acuerdo a la ley, el mercado, la localización, el estudio técnico, la administración y organización y los aspectos financieros contables. En conclusión, finalmente, los resultados de los análisis en el estudio técnico deberán combinarse con el resto de los estudios realizados en un proyecto de evaluación, como es el caso del estudio de mercado, estudio administrativo y finalmente el estudio financiero al final.